toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano. Ejemplo, yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Hola, hola, ¿cómo están todos? Acá estamos en 22 de julio. Voy a subir el sonido, a ver si me escucho más. Ahí está. Bienvenidos a un nuevo Desbocados en este programa medio sacado de lugar, ¿no? En el que nos dedicamos a hablar de literatura con distintos escritores acerca del oficio, de la poesía, de los cuentos, de las novelas, los martes a las 11 de la mañana, ¿no? Salimos un poco del agujero negro en el que en general estamos todos los programas literarios, que en general es a la noche o es a la madrugada o un sábado, un domingo, un viernes, y nosotros nos metemos los martes a las 11 de la mañana para estar acompañándolos a todos desde donde nos estén escuchando en vivo y en directo o diferido después en el canal de YouTube de Punto Radio o en el de Desbocados. Pueden escuchar cualquiera de las entrevistas que ya pasaron por acá. Hoy es nuestro Desbocados número 31 y tenemos un invitado muy especial que se llama Daniel Ocaranza. Daniel es de San Miguel del Tucumán, es fotógrafo, escritor, editor y gestor cultural. Cursó la licenciatura en Letras y la Tecnicatura Universitaria en Fotografía, ambas en la UNT. Publicó Comer en Familia por Falta en Video Ediciones en 2018, cuyo cuento homónimo ganó el primer premio en el concurso de cuento y poesía Mario Trejo en 2012. Y el poemario Un estruendo seco ha devastado la noche por Piedra Madre Editora en 2023. Textos de su autoría se encuentran en diversas antologías como Arte Abasto Tucumán, Espectros, publicado en 2018, y Poetas de Tucumán, editado por la Universidad Nacional de Tucumán en 2022, entre otras. Es editor en Falta en Video y Puerta Roja Ediciones, dirige la revista cultural digital El Ganso Negro, organiza junto a Zaida Kasab el FIDEO, Festival Intergaláctico de Escritores Oficial, y la FEI, Feria de Editoriales Independientes. Fue ganador de la beca de creación del Fondo Nacional de las Artes en 2022 con el proyecto Punctum. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Juliana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto verte. Gracias por aceptar la invitación para pasar acá a charlar. Yo te vi alguna vez leyendo en Confluencia, en Buenos Aires, el ciclo que organiza Pedro Santos de Luca y desde ahí traté de contactarte, pero bueno, acá llegamos. Pasó un montón de tiempo y acá estamos. Siempre les preguntamos a los escritores ¿cómo llegaron hasta acá? O sea, ¿cómo empezó toda esta locura de decir, che, voy a escribir, voy a editar, voy a organizar festivales y ferias? ¿Cuándo empezó? Sí, yo creo que el tema de, más sobre todo la gestión, escribir se dio creo que de forma muy natural. En ese momento donde hay, o a mí se me planteaba un impulso de decir algunas cosas y necesitaba canalizarlo de alguna manera, por algún lado. Yo era muy chico, me cambiaba de barrio, no tenía muchos amigos, estaba muy solo, ¿Cuánto? necesitaba... Chico. No, terminando la primaria, yo estaba un poquito adelantado, así que estaba con 11, por ahí. Entonces, en un barrio nuevo, sin muchos amigos, muchos libros, se empezó a dar cada vez más la lectura para llenar los espacios y después devino la escritura. Pasaron muchos años, o no tantos, y después vino la gestión cultural, que ahí sí creo que se planteó algo que fue sosteniéndose en el tiempo y fue siendo un eco, que era ante la necesidad de algo, no esperar que
ocurra desde otro lado, sino generarlo de motus propio. Ujú. En ese sentido fue, honestamente, quien puso la primera piedrita fue Zaida, que era en un momento donde charlamos muchos, que por ahí en Tucumán no había un espacio donde, en ese momento, donde ir a leer, eh, que no necesite la invitación, sino un espacio abierto, un café literario donde quien quiera pueda llegar, pueda compartir, pueda leer, y así surgió. La primera piedrita fue un café que se llamó Letras al Fondo, que lo hacíamos en un bar, estábamos al fondo del bar, en un patio que tenía, y era abierto. Entonces tenía la particularidad que vos podías llegar, podías leer, y se comentaba, obviamente con buena onda y con respeto, siempre se charlaba un poco de lo que se iba leyendo, que lo gestionábamos con Zaida y ella lo coordinaba. Por el nombre que decís, ¿no? Café literario, se me viene 2000 más o menos, 2000 y algo. ¿En qué año fue? Eh, a ver, no, debe ser un 2000, no, 2013, ya Ah, era, no, no, ya, yo venía de unas experiencias anteriores, pero gestionando todo muy desde la facultad. ujú, Acá nada que yo ver. estaba en filosofía y letras en ese Ajá. momento y una facultad bastante particular, que estamos como muy aislados de la ciudad en un parque grande que hay acá. Ujú, Entonces era como medio una burbuja. Ahí ya hacíamos café. Yo en ese entonces gestionaba también una revista literaria Mural que se llamaba Escapulario, pero después por ahí la gestión cultural más fuerte, ya como más salida social y más apertura al público en general fuera de la facultad, fue hace unos 13 años, calculo 14, con Letras al Fondo. Y por ahí yo hago mucho hincapié en Letras al Fondo porque fue el que terminó originando todas las otras cosas. claro. Letras al Fondo fue el que de alguna forma originando la editorial. Pasó que en un momento en el café empezó a ir como un grupo de gente constante, permanente, que eran los mismos, era un elenco estable y después gente que después random que iba llegando. De ese elenco estable, llamémosle, decidimos convocarlo para hacer una reunión y formar un colectivo cultural, porque había que pensar lo más descabellado posible, y lo más descabellado en ese entonces era armar un colectivo cultural con gente que se juntaba en un café. Ujú. Armamos un colectivo cultural que se llamó Escuchara, que duró varios años. En un momento éramos más o menos 12, 14 personas, y de ahí empezaron a surgir ideas. De ahí después vino el festival, vino la feria. Eh, También ante esta cuestión de la necesidad de decir, bueno, tenemos que hacer un festival que se abra. Bueno, vamos con el Fideo. Después en un momento hablamos sobre las publicaciones y dijimos, bueno, tenemos que hacer una editorial. Siempre estaba eso de, ante algo que falte, bueno, vamos a gestarlo. No vamos a esperar que surja, vamos a ponernos manos a la obra y vamos a darle para Ujú. adelante. Se me ocurren un montón de preguntas y estaba pensando, bueno, ese niño, ese preadolescente que empezó a escribir, de repente decidió estudiar letras. ¿Cómo fue esa decisión? Digo, es una decisión dentro de todo bastante anómala, en el sentido de que no es usual. ¿Se vinculó con lo que vos esperabas la carrera o no? Por lo que parece decir, después tuviste que buscar otros espacios. Tremenda pregunta. En realidad yo nunca pensé puntualmente en letras. Ujú, A mí lo que me pasaba era que me gustaba mucho, cuando era muy chico, me gustaba el periodismo. Era algo que yo sentía que me tiraba de alguna manera. Pero acá no había forma de estudiar ni periodismo, ni comunicación social, ni locución. Después en un momento hubo, pero era en la privada y era bastante complicado ujú, llegar económicamente. Entonces, la alternativa que quedaba, que más se acercaba por ahí, era letras. Entonces yo entré a letras en realidad por un afán de buscar cierto camino al periodismo. Después, obviamente, también tenía ya esta relación con los libros. Entonces sí, fui entrando y me fui enamorando de algunas cosas,
de algunas pocas cosas, obviamente, porque la carrera nunca es lo que uno espera que sea. Ujú. Y fui descubriendo también otras pequeñas cosas en ese camino. Después lo que me dio la carrera, este, yo sí agradezco el basamento teórico que a mí me ayudó a aproximarme por ahí a los textos, no sé si a la literatura, pero sí a los textos, otro tipo de abordaje, por ahí Ujú. más crítico, más de análisis, o poder estructurar determinadas cosas con un pensamiento más estructurado, más académico. Que juega a favor y en Este, contra, ¿no? A la hora. exactamente. Sí, de hecho, en un momento muchos estudiantes de letras estaban disconformes porque cuando entraban a la carrera, una de las cosas que se solía decir en el ciclo de ambientación era que si querían escribir, bueno, este no era el lugar. O sea, no, estudiar letras no era el lugar, no era Es el camino. impresionante porque pasa, ¿no? Después de hablar con distintos escritores de distintas provincias del país, pasa en todos lados, ¿no? Como Sí, la gente aspira en letras a escribir literatura y apenas llegan les dicen acá no. O sea, no sí. hay digamos, un amoldamiento de la carrera para el interés de los estudiantes. No digo que se transforme en una carrera de escritura, pero un poquito y un poquito. Sí, de hecho, acá demoró bastante tiempo. Bueno, se reformó el plan, se sumaron Ujú. materias nuevas hasta que se pudo incorporar una materia que es taller literario, que está como una optativa, como una electiva dentro del plan nuevo que ya tiene su tiempo de letras, pero no es ese el eje. Después, como vos dices, uno se va desencantando con algunas cosas. El otro día hablaba con un amigo que es librero de acá, que también pasó por la facultad, y charlamos de esto de, bueno, del 100% del material que leemos en la carrera, el 95% no nos gusta. Entonces lo leemos con pesar, no lo queremos, es lento. Entonces también ese abordaje por ahí, algunos textos que si bien yo entiendo que hay casos muy puntuales que, entre comillas, son necesarios, eh, termina siendo que uno se aleje de la literatura. Yo tenía muchos y muchas compañeras que escribían mucho, escribían asiduamente, y a medida que más se metían en la carrera, más se alejaban de la producción, Ujú. hasta el caso de dejarla totalmente de lado. Ya era simplemente la carrera y bueno, de ahí orientarse a la docencia, a la investigación, pero ya no vincularse directamente con la literatura. Era como, en vez de atarte de alguna manera, Ujú. decía, bueno, vamos a hacer agua y aceite, acá nos separamos Claro. y iban para otro lado. Ujú. Decías que dentro de la facultad da para, todo lo que dijiste da para hablar como 5 días más. Pero digo, todo lo que decías, nosotros hacíamos actividades dentro de la facultad, pero de repente vos buscaste espacios más abiertos, ¿no? Por supuesto, sobreentendemos que no todo el mundo tiene acceso al ámbito académico, no todo el mundo tampoco se anima, aunque sean actividades abiertas, eh, pero en este Letras al Fondo conseguiste otra cosa, ¿no? Sí, Digo, te promovió el encuentro, generar comunidad, pero digo, en tus búsquedas, ¿qué diferencia encontraste entre lo que sucedía en esos ámbitos de lectura y demás dentro de la facultad y lo que sucedió después afuera? yo creo que, bueno, por ahí la diferencia principal eh, la concepción de la globalidad, entre comillas, de una actividad en la facultad que creo que es un micromundo. O sea, sobre todo, supongo que en todos lados del país es igual, pero filosofía y letras es un micromundo con un ecosistema muy Microorganismos. particular, de un microorganismo donde, bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, cuando cursábamos letras, estábamos mañana y tarde. Entonces, imagínate, prácticamente vivíamos en la facultad, llegábamos a la mañana con el tupper, la comida, todo, y estábamos todo el día. Era un microorganismo, como decís vos, Ujú. un Gente pequeño rara que hace ecosistema. chistes en latín, digamos, cosas. Totalmente, totalmente. Y de ahí por ahí abrir el juego también, ya saliendo a otros espacios, tomando contacto con otras
con otros autores y otras autoras, permitió también ir ampliando la mirada. Ir ampliando la mirada, ir ampliando el oído, empezar a entender un poco también cómo funcionaba el circuito en Tucumán, también cuáles eran las carencias que había, que como digo eran varias. Ahora sí cambió bastante por ahí la situación, pero había muchas carencias, entonces empezar a comprender ya ese otro ecosistema ya mucho más global y tomar conciencia ya de lo que era la ciudad, lo que era la provincia, la región, y de por ahí cómo había que, desde nuestra perspectiva, yo hablo de nuestra, obviamente trabajamos en todo asociado con Saida, desde nuestra perspectiva ver cómo podíamos llegar a articular eso que se nos estaba abriendo para que se moviese un poco más allá de... Vos hablas de un contexto, digamos, que donde circulaba la literatura de determinados modos y ustedes vinieron un poco a interpelar eso. Esa interpelación, ese abrir otros lugares, ¿no? Poner otras voces a hablar, ¿qué les deparó? Digo, porque en el interior nos sucede que a veces es muy bienvenido y otras veces no tanto, ¿no? Sí, te entiendo. No, a lo que nosotros nos pasó y nos pasa hasta ahora era, por ejemplo, cuando te decía recién, bueno, se nos ocurrió la descabellada idea de hacer un colectivo cultural directamente, fue que arrancamos con, no sé si la premisa era explícita, pero sí había una cuestión de no nos importa nada. O sea, no nos importa nada porque nadie nos está dando un espacio, nadie nos da nada, entonces todo lo que hacemos y lo que gestamos es nuestro. Después si te gusta, muy de prepo, pero si te gusta bien, sos bienvenide, pero y si no te gusta no nos importa. No nos interesaba demasiado, honestamente, que era lo que podía la recepción, llegar a opinar el resto. Yo creo que sí fue bastante bienvenido en general, las distintas instancias que fuimos generando. Pues, después del café literario empezamos a hacer otro ciclo bimestral, y había una particularidad que creo que era, tratamos generalmente en todas las actividades que hacemos de hacer un vínculo entre esas nuevas voces que nosotros vamos viendo, que van apareciendo, por ejemplo en el café o en los ciclos que hacíamos, pero también traer las voces que ya estaban. Porque se solía producir, incluso, bueno, sigue pasando hasta ahora que, bueno, los que ya están como que no abren mucho la puerta a los que vienen, o los que ya son de determinada edad no se escuchan con los que son más jóvenes, los nobles, o viceversa. Entonces nosotros por ahí lo que hacíamos era obligarles a que sí o sí se tengan que relacionar. Entonces por ahí tenías leyendo en una mesa, por ejemplo en el ciclo que hacíamos bimestral que se llamaba Música y Letra, tenías leyendo en una mesa a alguien que ya venía escribiendo hace un tiempo bastante largo y tenía su circulación dentro de la provincia, y alguien que recién empezaba, que iba con sus hojitas impresas, no tenía ni la plaqueta todavía, nada, pero que entren en contacto en ese espacio. Y eso creo que fue bien recibido y que también hizo que de alguna manera, si hubo una crítica, no sea tan voraz. Bueno, pero es muy interesante porque es poner a dialogar, ¿no? Digo, estoy pensando en escuchar a que yo lo leí un montón, ¿no? Digo, es como hay modos de dar a conocer a distintos escritores de distintas maneras, porque ustedes hicieron ciclos de lectura, hicieron festivales, hicieron, bueno, el Ganso, escuchar ¿no? Todo el tiempo es como servir la mesa, de alguna manera. Sí, se planteó también eso. Yo creo que por ahí facilitar algunas herramientas y algunos espacios es extremadamente necesario. En un principio, cuando también éramos más inocentes, cuando hacíamos el café, con el café, el poder abrir la puerta y que vos simplemente, vos tenías que entrar y sentarte.
podías hablar o podías no hablar, podías leer o no leer, opinar o no, pero tenías libertad total. Después pasó con el festival, que empezamos a abrir también el juego de decir, bueno, vamos a hacer un festival, por ejemplo, literario, pero vamos a poner en el medio, si alguien que es de la parte de teatro quiere venir, venga, alguien que es de fotografía quiere venir, venga, las artes visuales también, y empezó también a darse ese cruce. Y con la revista lo mismo, nosotros siempre decimos que el caso del Ganso Negro, que es la revista digital, es una revista de construcción colectiva de carácter federal, porque es la idea básica, es algo que nosotros, si bien lo gestionamos y buscamos las notas, etcétera, la gente que hace los artículos es quien la sostiene. Claro. Y la idea es que no sea, nosotros somos bastante enemigos de la cuestión como, bueno, somos de Tucumán, publicamos solo cosas de Tucumán para Tucumán y nada más, o solo del NOA. No, creemos que el sistema literario tiene que abrirse, que el campo cultural tiene que dar cuenta de todas las cosas que están pasando y que en esa constante tensión de centro-periferia hay que en lo posible, si uno puede empujar algo un poquito que se acerque más a que sea visibilizado, y hay que hacerlo. Como dicen, mientras se pueda poner esa mesa y se pueda servir y la mayor cantidad de gente se pueda sentar ahí, muchísimo mejor. No solo no les alcanzó con todo esto que vos mencionabas, sino que también armaron editoriales. Sí. ¡Qué locura! Sí. Hoy creo que lo pensamos lo pensamos sobre todo cuando ya llevamos muchas horas del día trabajando en las editoriales, que es en lo que hermosas hoy más editoriales. Y decimos, ¿por qué se nos ocurrió esto que nos tiene atado acá frente a la pantalla tantas horas? Y también fue por lo mismo, esto que te decía de juntarnos entre varios y decir, bueno, ¿qué opciones tenemos de publicar acá en Tucumán? En Tucumán no había muchas editoriales. Después se produjo en el momento donde nosotros también surgimos, lo que yo creo que es como el boom literario de la provincia, que fue que surgieron en un periodo de un año, año y medio, se abrieron como 4 o 5 sellos al mismo tiempo y se salió como muy fuerte en todo sentido, no solo publicaciones, sino que ya la concepción del trabajo, de esos sellos, la mayoría veníamos de letras, la concepción del trabajo sobre la edición y la concepción del libro como objeto cambiaba. Y para nosotros también fue como un descubrir un oficio que estaba ahí. Empezar también a hacer eso, a aprender el oficio de la editorial, de editar, de todo lo que rodea el libro. Claro, porque las editoriales que manejan ustedes, quiero decir, tienen un laburo muy, muy hermoso sobre el objeto, sobre el libro, la selección que hacen, pero también la distribución, ¿no? Que en general eso es una pata a veces floja en las editoriales independientes, porque bueno, depara tiempo, esfuerzo, viaje, acuerdo con distribuidores, ¿no? Entonces estoy pensando hoy con qué obstáculos se encuentran, más digamos, más allá de los habituales. Sí, bien. Como vos decís, yo creo que el problema de la distribución va a ser el problema eterno. Eso no es tema yo creo que tema de debate de las editoriales siempre va a ser distribución en cualquier festival. Vos decís editorial, pongamos esta mesa. Porque es algo muy difícil de revertir y cambia mucho también por regiones, es muy, muy complejo. Yo creo, no sé cuál sería el problema como muy puntual hoy que enfrentamos como sello. Por ahí lo que sí enfrentar, ya creo que pasa por también empezar a construir y ver qué herramientas nos damos para cada vez llegar más a un público lector, o que cada vez se vaya consolidando más ese público lector, que es algo que charlábamos una vez con una autora de acá que
que es Liliana Mazara, que también es publicada por nosotros, que fue profesora nuestra también, que era esta cuestión de, bueno, ¿qué herramientas nos damos para que la gente lea, que consuma libro? Que obviamente ya cuando hablamos de consumir libro en un contexto actual es complicadísimo. Eso te iba a decir, ¿no? Están batallando en un contexto, digo, una cosa hubiese sido tener una editorial en los 70, en los 80 Sí. inclusive, y otra cosa es hoy, ¿no? Donde la disputa es contra un algoritmo. Sí, sí, yo creo que hay dos cosas para mí ahí. Una es como dice vos, esta cuestión de ir a pelear el papel contra el algoritmo y ver cómo haces para que alguien tenga un objeto en su morral, en su mochila, en su bolso, en su bolsillo, un libro chiquito, algo que lo lleve, y que cuando va viajando en el colectivo, donde sea que vaya, en vez de sacar el teléfono y ponerse a scrollear, saque el libro y se ponga a leer. Yo creo que por ahí la batalla en ese sentido hay que darla también desde el algoritmo, empezar a gestar algunas cosas, algunas herramientas que sirvan como entrada para quien está scrolleando se detenga, que vea, que sienta un poco de curiosidad, que se tome 20 segundos, lea algo, que sea algo, lo movilice y que diga yo quiero leer un poco más. Bueno, tal vez es muy idealista lo que yo quiero, pero me parece que sería algo piola. Y después sí creo que la otra dificultad es que el libro como objeto en sí, que en un momento, como bien vos dices, capaz que en los 70, en los 60, qué sé yo, mi abuela compraba libros, no era algo descabellado. Y después el libro se fue moviendo al lugar de un objeto que no es algo que yo voy a anotar en mis gastos mensuales. Bueno, o sea, en mi caso sí, obviamente. Claro, sí. Pero no es algo que la familia dice, bueno, este mes compro un libro y no lo veo como un gasto innecesario. Y también yo creo que hay que alejar el libro de esa concepción de objeto de lujo entre comillas, no porque tenga ribetes dorados y todo eso, sino como algo que se puede postergar siempre, porque no es necesario, no es útil, lo compramos y nos sobra. Hoy creo que el contexto te lleva ya ni siquiera a esa concepción. Muchas veces, si tenés que elegir que vas a comprar dentro de un presupuesto acotado dentro de tu hogar, y bueno, no vas a elegir el libro. Y es totalmente comprensible. Para mí hoy es comprensible. Estaba pensando, ¿no? Que bueno, es fácil atraparnos a quienes ya leemos, pienso, ¿no? Quienes tenemos, yo digo compulsión, porque hay veces que no puedo parar de leer, como que, bueno, no me molesten que voy a estar leyendo 24 horas, o sea, ¿no? Un ratito. Qué difícil, cómo atrapar a nuevos lectores, a nuevas generaciones de lectores. Sí, a mí me pasó, yo siempre cuento esta experiencia que me pareció genial, a mí me pasó en un momento, yo daba clases en un turno noche que era para chicos que trabajaban durante el día. En ese turno noche fueron las primeras clases que di y el primer año arranqué obviamente con la todo. Academia. Claro, arranqué a full y como que no podía entrar. Había algo que no me dejaba que entre. Y, además, imagínate, era ya a las 7 de la tarde, la mayoría de ellos venía de trabajar todo el día, en trabajos que eran muy exigentes físicamente. Y al año siguiente como que aprendí. Y entendí que no podía ir de esa manera. Yo lo que hice fue arrancar el año, me llevé un cuentito que tenía y arranqué leyéndoselo al cuento yo, con las modulaciones de los tonos. Además era un cuento que tenía mucho humor, era un cuento de Negro Fontana Rosa, entonces yo digo, si no entro por acá, no entro nunca más. Y creo que nunca estuvieron en tanto silencio y nunca terminaron tan felices después de una lectura. Esa lectura en voz alta, esas modulaciones de la voz, esa
también cercanía con lo que ellos estaban escuchando, a mí me permitió, por ejemplo, después llevar ya, no sé, Cortázar, ponele, y que ellos lo sigan, ya estén predispuestos a abrirse y escuchar y leer. Entonces, a mí me había dado resultado eso. Me dio tan buen resultado que al año siguiente, cuando teníamos que hacer como el periodo de diagnóstico, etcétera, yo estaba con el fibrón, con el felpón, de escribir, y uno de los chicos me dice, profe, leanos de nuevo tal cosa. Y yo dije, no, pero yo no tengo, y uno sacó de la mochila, me dijo, pero yo sí lo traje. Y él se había llevado el cuento del año anterior para que lo volvamos a leer en clase en voz alta. Por ahí yo creo que las herramientas para acercar nuevos lectores siempre tienen que ser desde cierta cuestión afectiva, cierta cuestión que movilice al otro, y algo que le permite entrar, una puerta que sea amable, algo que el otro diga, mira todo lo que había acá y yo no tenía idea. Mira cómo me puedo reír con esto, o cómo me puede ir atrapando una historia y yo no tenía idea de que todo esto estaba simplemente en una hoja de papel. Claro. Entonces creo que por ahí esas herramientas están piolas. Creo que incluso nosotros charlamos una vez con el tema del editorial, de decir, bueno, empecemos a trabajar de alguna manera con las escuelas. Empecemos a hacer visitas de escuela, empecemos a charlar con los autores que tenemos cerca para que vayan, para que se acerquen con la lectura, con la charla. A mí mismo me pasó como autor que me invitaron justo a la escuela que yo iba en el secundario, y nos habían pedido un cuento, éramos 4 autores, nos habían pedido un cuento cada uno y los chicos lo fueron trabajando antes que nosotros lleguemos. Y cuando nosotros llegamos era como, wow. Estamos leyendo a gente que no está muerta, primero. Claro. Y están sentados acá y le podemos preguntar lo que se nos ocurra. Y se notaba en las caras cierta expectativa, cierta felicidad de decir, bueno, tenemos a quienes escribieron lo que nosotros estuvimos estudiando. Entonces, ese acercamiento creo que también va ganando de a poco lectores. Sobre todo, como yo siempre digo, para abrir la jugada, que no sea algo restringido, siempre de poco, académico, enciclopedista. Sí, supongo que en el transcurso de todos estos años una cosa que quizás te ha emocionado mucho es encontrar después algún alumno tuyo que de repente se transformó en un lector ya, ¿no? Autónomo, independiente, pero el lector al fin. Y supongo que más sorpresa aún si se transformaron en escritores. Sí, todavía no encontré ninguno que se haya transformado en escritor que yo recuerde, pero sí recuerdo uno que después lo encontré que era Martín, que después lo encontré como lector ya cursando letras en la facultad. No sé si fue el mejor camino que agarró él como lector, pero se fue a estudiar letras en la facultad. Después como autor, que en este momento capaz que no recuerdo, ojalá haya alguno y en algún momento me entere, pero sería ¿qué genial. les recomendarías a los pibes, a los pibitos, digo, bueno, ¿qué pueden encontrar tanto en la lectura como en la escritura para vos? Digo, para mí es una falta, ¿no? Como que estamos mirando siempre como, bueno, está la literatura infantil, juvenil, qué sé yo, no sé. A mí me aburría a los 14 años que me dieran literatura para adolescentes y iba a buscar textos difíciles. Capaz agarraba un libro de Borges y no podía pasar la primera página porque no entendía una palabra. Pero digo, como que iba a eso. ¿Qué recomendarías a las nuevas generaciones que están escribiendo, que están leyendo o que aspiran a eso? Si en estas nuevas generaciones alguien ya está leyendo y ya está escribiendo, yo lo que diría es que no pare directamente. Claro. Que no pare. Que agarre cualquier libro, que empiece, que pasa a veces, como bien vos dices, que empezás con algo y no le entendés. Seguí, no importa. Algo vas a agarrar, seguí. Si ya obviamente llega a la página 70 y decíete un bodrio, bueno, no tengas cargo de conciencia, déjalo a un lado, arranca con otro. Ese zapato no era el tuyo, probate el que sigue, vas a encontrar uno
donde vas a estar cómodo, vas a poder caminar con él y vas a poder correr. Seguí leyendo. ¿Te gusta escribir? ¿Estás escribiendo? Hacelo, escribí, lee, anda a los ciclos, escuchá, no importa si sos chico, no importa si tenés, 13, 14, 15, 16, lo que sea, anda, escuchá, preguntá, acércate porque si hay gente que está dispuesta y esperando que todo ese público lector, escritor nuevo, que van a ser colegas, se vaya ir encontrándolos, ir descubriéndolos de alguna manera. Yo lo único que te puedo decir es que no paren, que siga la literatura. Es muy hermosa, es la película que vos armás sin la necesidad de la pantalla. O sea, vos lees, vos ponés la escena, vos ponés el lugar, ponés los personajes, vos podés ser alguno, podés ser tu vecino, vas armando esa película en tu cabeza. Y te vas a dar cuenta a medida que pase el tiempo cuánto se disfruta y de alguna manera también se sufre cuando uno termina un buen libro. Cuando uno termina un buen libro y dice, no puedo creer que esto haya sido tan hermoso, todas las sensaciones, todo lo que sentí. Y también se sufre porque dice, yo esto no quiero que termine, yo quiero seguir leyendo, dame la segunda parte. Pero yo creo que como te digo, no hay que detenerse. ¿Cuáles son esos libros que a vos no querías que terminen? Bueno, a mí un libro que me encanta y que es de un autor también que me gusta mucho, aunque tuvo bastantes detractores últimamente, es Milan Kundera, La insoportable idea del ser, que yo lo leí cuando era chico, bastante chico. Es un libro que a mí me encanta, me encanta. Lo leí siendo chico, después lo leí 2 veces más, me vi la película, todo, completo, es un autor que me gusta mucho, que no sé si es la mejor recomendación para empezar a leer, pero es algo que me moviliza y me gusta. Después, obviamente siempre fui, dentro de lo que podía, bastante cortasariano. Para mí leer Rayuela, y también me pasaba esto que decís vos de leía y por ahí no entendía todo. Es algo que me llenó de placer. Es algo que yo avanzaba con Rayuela, me agarraba pedazos enteros en francés, no entendía nada, pero no importa. Seguía porque había algo, una magia ahí que daba vuelta. Después, hay un libro, un autor tucumano que a mí me encanta, que es Eduardo Perrone, que es como el autor maldito de Tucumán, un tipo con una historia muy particular, es nuestro escritor maldito, que nosotros lo pudimos recuperar su obra y reeditarla hace unos 4 años. Él tiene un libro que se llama Visita Francesa y Completo, que es un libro que tiene como 40 años y muestra todo lo marginal y el submundo de la mafia en Tucumán. Vos lo lees y decís, esto fue ayer. Claro. Hay algo en ese libro que te describe tan bien lo que es la sociedad, el submundo de acá, que es muy atrapante. Y es un libro que lo lees de una sentada y cuando termina decís, no quiero que esto acabe, quiero la segunda parte, como sea. Y después me pasó este verano, ya viniéndome un poquito más acá, me pasó este verano que nosotros realmente no nos tomamos vacaciones nunca, pero este año nos tomamos 10, 15 días y nos fuimos a un lugar acá en Los Valles donde no había ni señal de teléfono. Qué bueno. Imagínate, ¿no? El primer día, obviamente, sí, más allá de que seamos lectores, sufríamos un poquito, queríamos ver, pero no había nada, ni para poner música. Y bueno, llevamos nuestros libros y el verano que pasó pude leer Ladrilleros de Selva Almada, que fue un libro que me pasaba esto que te digo, que lo terminé y dije, esto es maravilloso. Sí,
genial, lo disfruté tanto, 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 que desde ahí que le vengo recomendando a todo el mundo que vaya a leer El Ladrillero. Lean Selva Pero Almada en general, ¿no? leer Sí, más en general. sí, sí. Pero esos son libros como que me marcaron mucho. Vos decías recién, bueno, si leen, no dejen de leer, si escriben, no dejen de escribir. ¿Vos escribís todo el tiempo? ¿Cómo trabajás en tu Como en el propia proceso. escritura? Sí, no, yo soy al contrario. No escribo todo el tiempo, escribo de manera muy esporádica, pero muy concentrada. Claro. O sea, cuando escribo entre comillas, de alguna forma casi medio febril. Uh-huh. Recordaba el otro día, hubo un momento donde yo escribo narrativa también, y que escribiendo narrativa, yo tenía ciertas cuestiones dentro de la narración, que nosotros siempre veníamos charlando, que era esta cuestión de lo lírico dentro de lo narrativo, etcétera, etcétera, que es por ahí unos textos bastante lentos, y Saida en ese entonces me puso como desafío otra estructura narrativa, otra forma de contar, otros tiempos, otra velocidad, y me dijo, bueno, que pruebe escribir eso. Entonces fue como una semana completa de sentarme a escribir todos los días distintos cuentos. De esa semana y media, creo que deben haber salido 12, 14 cuentos, pero era una cuestión como muy, muy febril, muy de darle. Y después tenés periodos que no escribís nada, que no pero vas escribo. craneando, digo, vas pensando, vas Sí. anotando ideas, no sé. Cuando puedo anoto, que es algo que debería hacer siempre, porque encima tengo mala memoria, entonces se me ocurre una idea que digo, esto es genial, y después no me acuerdo qué era. Claro. Sí soy de pensar bastante porque le doy como mucha vuelta al tema. Le doy vuelta si el tema está bien, si tiene cierta originalidad, entre comillas, para no vamos a entrar en el debate de que ya está todo escrito en la literatura, pero buscarle como una vuelta que tenga cierto clic, que no esté contemplado, aunque capaz que sí, pero no sé, en Ucrania. Bueno. Hace poquito también tenía que terminar, quería completar justamente un corpus de textos, de cuentos, y me pasó lo mismo. O sea, venía sin escribir ya hace un tiempo bastante largo, y dije, bueno, necesito terminar esto y un determinado margen de textos. Y también fueron 4 o 5 días intensos donde me sentaba a producir casi un texto por día, o sea, un cuento por día, con el proceso que implica. Nosotros como editores somos muy enemigos de, bueno, esto lo escribí esta mañana, te lo comparto ahora. Consideramos que los textos necesitan cierta maduración y necesitan un proceso de edición que nada escapa, ninguna obra escapa de eso. Pero yo tengo la suerte de tener a Saida cerca. Sí, tremenda escritora. Saida es una muy buena editora y obviamente conmigo es bastante despiadada. Entonces, a mí eso me ayuda, que yo le pueda plantear el texto y ella sin miramientos me diga, bueno, mira, esto acá, y empieza línea, subrayado, esto no va, acá se repite, tal cosa, esto no se entiende, de una forma muy directa, y eso me ayuda a acelerar a veces los procesos. Pero sí, tengo periodos largos que no escribo y después tengo periodos muy intensos donde me dedico prácticamente a eso nada más. En esa intensidad de escritura que mencionás, que tiene que ver con la escritura de primer borrador hasta ir a su corrección, edición y demás, ¿salís agotado? ¿Salís con furia de esos textos? Digo, como diciendo, ya está, no escribo más. ¿Qué te sucede respecto de la propia escritura después de silencio e intensidad total y después otra vez silencio? No, por suerte suelo salir bastante feliz, con la felicidad de la tarea cumplida, digámosle. Sí, por ahí
obviamente lo padezco mientras estoy en el proceso. Encima yo soy bastante ansioso, entonces por ahí contar la historia, yo te quiero contar rápido la historia, quiero que ya que termine, y entonces por ahí lo que más me hace sufrir es ir graduando justamente los tiempos dentro de algo que yo quiera contar para no ser tan ansioso y contártelo en una carilla nada Claro. más y que termine. Pero una vez que pasa todo el proceso de escritura y que pasa el proceso de edición y dejo dormir ese texto, aunque sea una semana, mínimo una semana, Ujú. y vuelvo, sí encuentro esa sensación de haber terminado el trabajo, encuentro satisfacción, encuentro placer y cierta felicidad. Termino en alegría de decir, bueno, bien, valió la pena esta intensidad, valió la pena el sentarse, el estar clavada con la vista en el escritorio para que tenga un punto final. Me siento complacido por eso. Ujú. Sí Daniel, ¿y quisiera cuándo se escribir más. suelta el texto? ¿Cuándo se suelta, digo, cuento, poesía, lo que sea? ¿Cuándo tenés vos la sensación de, bueno, hasta acá corregí, hasta acá? Yo creo que el soltar definitivo se da después de un trabajo serio e intenso de edición. Siempre le vas a encontrar algo, Siempre. pero hay una forma lo más acabado posible que creo que viene después del proceso de edición. Ujú. De mi parte, yo soy totalmente consciente que si yo le puse el punto final y solamente mis ojos son los que estuvieron ahí, yo sé que le falta. Total. Es como nosotros usamos siempre una analogía con los procesos de edición que es, vos como autor construís algo, construís un determinado mueble. A ese mueble, cuando vos vas al proceso de edición, la idea es que vos pases la mano por ese mueble y con la edición no sientas absolutamente nada. No hay Ujú. ninguna aspereza, se desliza suave. De esa manera, ese deslizar suave por la madera tiene que ser el fluir de la lectura. Yo creo que se suelta, como te decía, una vez que hay un proceso intenso eh, y serio en la edición. También considero que construir un texto final, es una labor que no se puede hacer solo. Es algo que tiene que tener la intervención de distintas Una miradas, mirada distintas ajena, voces, claro. una mirada ajena, Ujú. una mirada ajena y sincera. Ujú. Sobre todo es una mirada ajena y sincera. Ujú. Alguien que vos sepas que aunque sea tu amigo, si no va, te va a decir, no, mira, esto, por favor, sepultalo 2 metros bajo tierra y no lo saquemos, lo hagamos una cápsula de acá al Sí, no 2070 todo, porque no todo es publicable, ¿no? totalmente. Hay que Sí, diferenciarlo. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero yo creo que, como te decía, ahí uno ya puede decir, bueno, esta es su forma final. Ujú. Por lo menos hoy, esta es su forma final. Ujú. Ya lo ¿En qué conocí. proyecto andás ahora en tu propia escritura? ¿Cuáles son los proyectos que tenés ahí? Yo vengo trabajando ya hace un tiempo con un corpus de poemas. Mm. O sea, hace poquito terminé de cerrar. Yo tenía un texto, un cuerpo de textos de cuentos que quería ampliarlos. Hace muy poquito los cerré, hace un mes, que fue también esto de sentarme a escribir de manera febril. Lo cerré hace un mes como un concepto de futuro libro, ya acabado de alguna manera. Pero sí decidí, una vez que terminé eso, retomar el trabajo con la poesía. Si quiero terminar algo que ya me venía dando vueltas hace rato y después quería empezar a trabajar también empezar a poner en diálogo otras cosas que a mí me interpelan mucho, como la fotografía, que es una disciplina que yo adoro la fotografía, y también quería empezar a poner desde mi producción propia en diálogo la fotografía con los textos. Nosotros tenemos un libro que publicamos con Puerta Roja, que es Agua del Arenal,
de Claudio Revuelta, que es un autor riojano, que es un libro que en un formato apaisado, que es muy bonito, su poesía está muy bien, y él lo trabajó con fotografías propias, fue un formato que a mí me pareció Hermoso. maravilloso Sí. para poner en diálogo la imagen y la palabra. Por ahí digo, como producción propia, porque también venimos trabajando con algunos fotógrafos de acá de la región, con algunos poetas de la región, un proyecto que fue el que ganó la beca Creación, que es Puntum, que es poner en diálogo fotógrafos que se abocan a la fotografía experimental con autores, uno por lo menos por provincia del NOA. Entonces yo ya Hermoso ahí estoy con proyecto. otro rol, que es más como Claro. curador, si se quiere, Ujú. que como productor. Ujú. Da para seguir hablando de, bueno, cuáles son las vinculaciones que encontrás vos entre tu escritura y la fotografía propia, ¿no? Pero da para charlar 30 veces más, pero después seguramente volvamos a contactarnos cuando salgan estos Muy libros bien. que estabas mencionando. Y antes de que se nos termine el tiempo, por favor, te pido, ¿tenés algo para compartirnos? Porque me van a matar. Sí. Hay algo por acá. Bueno, tengo una plaqueta, que esta es Un estruendo seco ha devastado la noche, que salió publicada por Piedra Madre, que es una editorial de Santiago del Estero. De acá voy a tomar eh, un poema. Es un poema dedicado a un escritor que ya no está con nosotros, que es Marcelo Martino, que fue profesor mío de latín, pero después ya lo conocí como autor y como persona, y era alguien totalmente entrañable, que bueno, falleció cuando fue la pandemia, víctima del COVID. Y bueno, este es un poema que de hecho él me pidió y está dentro de su último libro, al final. El techo se ha derrumbado. Un estruendo seco ha devastado la noche. Revisamos los daños como quienes contemplan la debacle de la historia. Las canaletas no resisten el aguacero y las gotas caen al interior. Explosión diminuta, sorda, grito ahogado hacia adentro. Líneas verdes bajan por las paredes, 4 metros hasta el zócalo. Ríos delgados, invisibles, se expanden. Telaraña líquida imperceptible que erosiona en una forja su camino. Con las últimas luces que perduran, cargamos nuestros trastos y cruzamos el umbral a la calle. Entre ayer y mañana habrán pasado 20 años. El recuerdo de ese lugar que llamáramos casa es piel quemada, cocida, bajo el santo y seña y un hierro caliente. Ahora que somos adversos, hemos acertado y volvemos a partir. Tremendo. Ese está en Poética de Alquiler, como te decía, el libro de Marcelo, que, como te comentaba, él nos pidió a distintos autores si podíamos como acompañar su escritura, que tenía que relacionarse con la vivienda, y este es el libro que está, el poema que está al final del libro. Ujú. ¿Tenés uno más para compartirnos? ¿Tenés Sí, algo por más? supuesto. Tengo un hito más acá. Sí. He perdido la cuenta, camino de piedras removidas. Ha pasado tanto, me decís. El techo desprendido, la muerte de otros, de cerca. El aire y su pájaro de acero, el hospital, una cama y silencio, silencio. El agua hierve y tomo tu mano. Riego las plantas, espero los frutos. Hacemos palabras de las sombras. Tu boca es una moneda, pequeña, huidiza, humilde, casi ajena, de nadie. Lengua ríspida e invisible, que proclama y sosiega los temporales del viento norte. Escarbamos la tierra, acopiamos agua en baldes, caramelos de coca,
tickets de viaje. Venimos del desierto a sucumbir, a sacudir el último canto de los gallos. Tremendo, tremendo. Daniel, ¿dónde se consiguen tus libros? Si es que todavía hay. ¿Cómo hacen los oyentes para hacerse Bueno, de ellos? del primer libro que tengo está agotado, que Ujú. es Comer en Familia. Ese no se consigue, vamos a ver si lo reeditamos. Y después Un estruendo seco ha devastado la noche, lo pueden conseguir ya sea con Piedra Madre a través de su Instagram, que es de Editorial de Santiago, o en definitiva me escriben a mí y vemos, ya lo hacemos llegar a cualquier lado, eso Bien. no es impedimento. Daniel Ocaranza en Instagram. Además pueden seguir a Falta Envío Ediciones, La Puerta Roja Ediciones y El Ganso Negro. Súper recomendable cualquiera de ellos. Te agradezco Gracias. muchísimo que hayas pasado por acá y ojalá nos crucemos por ahí en algún festival, en alguna lectura. Un abrazo grande. Por favor, muy, muy agradecido por la invitación y espero que nos veamos pronto. Gracias. Bueno, así pasaba Daniel Ocaranza por este Desbocados número 31 en este programa desubicadísimo los martes a las 11 de la mañana. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes. Chau. Inmobiliaria Mascoli.